Hola a todos. En un video pasado les hablé resumidamente y de forma práctica cuál es la función de la mente subconsciente. Y a raíz de ese video me han pedido que les hable de las formas que podemos usar para imprimir nuestros deseos en la mente subconsciente y que ésta los ejecute de inmediato, porque esa es la función de la mente subconsciente: grabar o descargar información y ejecutarla, es decir, repetir lo que se grabó en ella. Pero antes de compartir ese video, es importante que entendamos el cómo y cuándo fuimos programados. De esta manera ya no tendrás más dudas acerca del funcionamiento de la mente subconsciente. Dejarás de ser una víctima de tus programas pasados grabados en tu subconsciente y comenzarás a dominar tu mente para crear la vida que deseas. Así que no hay nada ni nadie fuera de ti que esté conspirando en tu contra. Eres tú misma, tú mismo, con tus programas internos, creando esa realidad que ya no quieres. Y lo mejor de todo es que podrás cambiarla. Así que te invito a quedarte hasta el final del video. Y si te interesan estos temas o si quieres aprender más sobre el poder de tu mente subconsciente, dale like a este video para que YouTube te recomiende más contenido similar y puedas seguir aprendiendo. Un saludo y un abrazo para todos. Gracias por sus comentarios, los leo a todos. La mente tiene dos elementos interdependientes: la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente está conectada a tu identidad personal, a quien realmente eres, a tu espiritualidad. Esa mente es una mente creativa. Por su parte, la mente subconsciente es una base de datos, de programas, de conductas almacenadas. Es decir, todas tus creencias limitantes o patrones negativos están aquí grabados en esta mente. En este video vamos a descubrir las diferencias funcionales entre estas dos mentes y cómo aprenden de diferentes maneras. Cuando decimos la mente, muchos dicen, es una sola cosa en la mente, pero es incorrecto, porque la mente está compuesta por dos subunidades. La mente consciente y la mente subconsciente son dos entidades diferentes, y lo más importante es que la mente consciente y la subconsciente tienen diferentes funciones, y más importante aún, la mente consciente y subconsciente aprenden de diferentes maneras. ¿Cuál es la función de la mente consciente? Es lo último en la evolución del cerebro. Es un lóbulo de tejido natural que se llama corteza prefrontal. Ahí habita tu identidad personal. Es la fuente de tu espiritualidad. Y la naturaleza de la mente consciente es la creatividad. ¿Y cuál es el papel de la mente consciente? Es la de manifestar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones. Y la mente consciente es donde habita el pensamiento positivo que cambia profundamente nuestra vida. En la mente consciente está la creatividad, los deseos, anhelos y aspiraciones. Es lo que estamos buscando. Ahora, la mente subconsciente representa el 90% del cerebro. Es el equivalente de un mecanismo de grabación y reproducción, es decir, graba comportamientos y cuando los necesitamos los ejecuta, los reproduce. Es como presionar un botón y se reproduce automáticamente. Esto es muy importante porque los programas grabados en la mente subconsciente facilitan la naturaleza de nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando aprendiste a caminar antes de que tuvieras 2 años, ¿alguna vez tuviste que volver a aprender a caminar?
Afortunadamente no, y te diré por qué. Una vez que se instala el programa Caminar en la mente subconsciente, no tienes que decir voy a caminar, solo tienes que tener la intención de moverte. El cerebro automáticamente activa el programa de caminar y lo ejecuta por ti de forma automática. Así que la mente subconsciente es algo fabuloso, porque nos ahorra el tiempo de reaprender algo una y otra vez. Si no tuviéramos una mente subconsciente, cada día al despertar, ¿qué sería lo primero que tendrías que aprender? A caminar o hablar. Y por supuesto, así nunca llegaríamos a ningún lado de esta manera. La mente subconsciente es muy eficiente y beneficiosa, y cumple con su función. Pero hay un problema con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguno de los programas grabados almacenados en la mente subconsciente es negativo? Significa que automáticamente, al estimularlos, esos programas no nos llevarán a una dirección positiva, no nos conducirán a la vida que queremos tener, a las experiencias que queremos vivir. De hecho, socavan el carácter de nuestra vida. El subconsciente es un dispositivo de grabación y reproducción. Graba y repite, es habitual, es decir, de hábitos. La función de la mente consciente es creativa, y esa es la principal comparación. Ahora, ¿de dónde vienen los hábitos de la mente subconsciente? Algunos de los hábitos son genéticos, y a eso se llama instinto. Por ejemplo, si algo vuela hacia tu rostro, automáticamente parpadeas. Eso no se aprende, es un instinto incorporado. Y lo más importante, y vamos a hacer énfasis en ello, es que muchos de los programas en la mente subconsciente no los experimentamos personalmente. Es decir, muchos de estos programas limitantes grabados en nuestra mente subconsciente fueron adquiridos observando a otras personas y descargando sus comportamientos. Fueron creados al observar a nuestra madre, padre, nuestra familia y nuestra comunidad. Son comportamientos adquiridos o programas adquiridos. Ahora, hay que entender por qué debemos tener programas o a qué nos referimos con los programas. Es muy sencillo de entender. Te daré un ejemplo. Cuando tú compras una computadora nueva, viene con un sistema operativo que permite que la computadora funcione o ejecute sus tareas. ¿Correcto? Entonces, iniciamos la computadora. El sistema operativo se iniciará y ejecutará. Pero ahora, nosotros queremos redactar un texto, hacer un dibujo, navegar por internet o enviar un correo electrónico. ¿Qué necesita la computadora para que yo pueda hacer esto? Necesita programas o sistemas que le permitan ejecutar esas funciones. ¿Y cómo se traduce esto en un ser humano? Bueno, a medida que el niño se desarrolla en el vientre materno, ya tiene un sistema operativo incorporado, pero no tiene ningún programa. Tiene que adquirir programas para que sea funcional. Entonces, descargamos programas y luego los usamos para llevar a cabo nuestra vida. Por ejemplo, descargamos el programa de lo que es mamá, de lo que es papá, de cómo hablar, de cómo caminar, de cómo comer, de cómo cepillarnos los dientes, de cómo comportarnos o cómo relacionarnos, de qué es la vida, de qué es el amor, de qué es el dinero, de qué es Dios, de qué es la muerte, etc. Todos esos son programas que descargamos al subconsciente para llevar a cabo nuestra vida. Ahora, algo muy interesante. Durante los primeros 7 años de vida de una persona o de un niño, el cerebro
no opera en un nivel de conciencia en la descarga de esos programas, es decir, no es consciente. La mente consciente aún no opera en la vida del niño o de la persona, sino más bien opera en la mente una mayor vibración funcional. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes niveles de vibración. La más baja se llama delta. Esta es la vibración del cerebro cuando está durmiendo o está inconsciente. El siguiente nivel más alto de vibración se llama zeta o teta. El estado zeta se caracteriza como la imaginación. El siguiente estado de vibración es el comienzo de la conciencia. Esa vibración se llama alfa. Es la conciencia tranquila. Y por último, hay una vibración más elevada que usamos durante nuestra experiencia laboral o nuestra educación. Esa vibración más elevada se llama beta. Es la conciencia enfocada en el aula o en el trabajo. Ahora, no empezamos con todas esas vibraciones siendo niños. Empezamos con la vibración más baja cuando nacemos, que es la delta. ¿Por qué? Porque un niño pasa la mayor parte de su primer año durmiendo. Su cerebro no está funcionando a un nivel superior. Pero después del primer año, el cerebro del niño va subiendo a la siguiente vibración llamada zeta o teta. Así que mientras nuestro cerebro se desarrolla, tiene un sistema operativo, pero no hay programas todavía, es decir, todavía no descargamos los programas o creencias o comportamientos. Entonces, ¿cuándo empieza la verdadera programación? ¿Cuándo comenzamos a ser programados, a descargar esos sistemas de creencias erróneos o programas limitantes? La programación empieza incluso antes de nacer, cuando todavía estamos en el útero materno. Pero, ¿cómo se puede programar un niño que todavía está en el útero? La respuesta está relacionada con algo llamado placenta. La placenta es la interfaz entre la sangre de la madre y la sangre del feto, porque la sangre de la madre es la que contiene la nutrición que cuando cruza en la placenta alimenta al feto en desarrollo. Pero la sangre hace más que solo nutrir. La sangre lleva información. Así que en el último trimestre del embarazo, la información en la sangre de la madre se transfiere al feto junto con la nutrición. Es decir, si la madre está enamorada, proporcionará o transferirá esta información, como la dopamina y la hormona de crecimiento, hacia el feto. Sin embargo, si la madre está experimentando problemas, si no recibe apoyo, si tiene carencia de amor, puede que el feto no entienda las razones de lo que está ocurriendo en el entorno de la madre, pero sí lee la información, las hormonas que entran, las hormonas del estrés o las hormonas del amor. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Por qué esto es tan revelante? Quiere decir que el niño en el útero, en el último trimestre del embarazo, está aprendiendo a partir de patrones. Si la madre tiene miedo, está estresada o enamorada, estos químicos también entran al cuerpo del feto y ajustarán la genética a través de la epigenética. Es decir, la experiencia de la madre, lo que está viviendo, ajusta la genética de su propio feto a través de mecanismos epigenéticos. Es aquí cuando el feto está obteniendo lo que se conoce como el programa de inicio. Eso pasa antes de que hayamos nacido. Ya estamos siendo programados. Ahora, el primer año de vida, el niño o recién nacido no responde tanto al ambiente o al entorno, porque la mayor parte del tiempo está durmiendo.
Pero al principio del segundo año, el bebé responderá mucho más a lo que ocurre en el entorno, pero en un estado llamado zeta o teta, una vibración inferior a la conciencia. La característica de zeta es la imaginación, y en eso es lo que son buenos los menores de 7 años, imaginando. El estado zeta son las primeras experiencias del niño respondiendo al entorno. Después de los 7 años, el niño aumenta su actividad cerebral al siguiente nivel llamado alfa. Y el alfa es la conciencia tranquila. Es aquí cuando el niño se toma consciente del mundo que lo rodea. A los 12 años, la actividad cerebral sube de nuevo al siguiente nivel llamado beta, que es la conciencia enfocada en el aprendizaje. Por eso, cambia el paradigma educativo después de los 12 años, porque el niño es capaz de lidiar con una conciencia más elevada. Podemos ver este gráfico de la evolución de los estados del cerebro, delta, zeta, alfa y beta, y reconocer un hecho muy importante. El niño en sus primeros 7 años no está expresando conciencia. El zeta está debajo de la conciencia. Y hay otra característica muy importante del zeta, y es el estado zeta como un estado de hipnosis, sin conciencia. Ahora, ¿cuántas reglas o comportamientos crees que debe aprender un niño para convertirse en un miembro funcional de la familia en una comunidad? Miles de reglas de comportamiento. Solo para darte una idea, piénsalo de esta manera. Cuando un padre le habla a su hijo, le habla de una manera. Cuando el padre le habla al hijo de un vecino, le habla de otra manera diferente. Y ese padre, cuando le habla a la madre, es totalmente diferente a como le habla a su vecino o como le hablaría a un policía. ¿Empiezas a ver que cada situación requiere una conducta diferente? ¿Cómo se supone que el niño aprenda miles de diferentes códigos de conducta? La respuesta es profundamente sencilla. La naturaleza ha creado los primeros 7 años de vida de ese niño para que esté en un estado de hipnosis zeta. ¿Y qué hace el niño durante el estado zeta? Lo único que hace es observar a la madre, al padre, a la familia, a la comunidad, a descargar hipnóticamente las conductas, los comportamientos y los programas. Y la importancia de esto es que los primeros programas que descargamos van en el sistema nervioso de un niño. No surgen del deseo y del anhelo del niño, sino son descargados directamente al observar, al imitar a su familia y su comunidad. Es decir, el niño comienza a ser todos menos él, más de todos y menos de él. Esto es muy significativo, porque esos comportamientos pueden apoyar o no los deseos y anhelos del niño cuando crezca. Y es aquí, cuando crecemos, que nos cuestionamos quiénes somos o por qué somos como somos. Es aquí cuando nos damos cuenta que tenemos bloqueos, creencias limitantes, patrones o comportamientos negativos. Y aquí estamos muchos de nosotros, cuestionándonos el porqué de nuestra vida, el porqué de nuestras experiencias de esta realidad. En ese mismo periodo, hay otro factor, y es la experiencia que llamamos identidad personal. El niño pregunta, ¿quién soy? La respuesta no vendrá del niño, sino viene de los padres, de la comunidad y de los maestros, quienes le dicen al niño, eres el niño más inteligente, más cariñoso y más hermoso que hay en el planeta. Eso será descargado en la mente subconsciente del niño
tornándose parte de su identidad personal. Sin embargo, ese es un caso positivo y muy poco común. La mayoría de los niños son criticados, juzgados por sus padres. Entonces, en los primeros 7 años, el niño descarga programas sin que su conciencia participe, es decir, absorbe toda la información sin filtros. Tal como se les dice o enseña, lo aceptan, lo reciben, y eso pasa a ser parte de sus creencias, de su culturización e identidad personal. Después de los 7 años, la conciencia entra en acción. Conciencia alfa. Esa es una parte maravillosa de nuestra vida, cuando comenzamos a comportarnos y a ser muy creativos. Incluso evolucionamos hacia el más alto nivel, de zeta a beta, y tenemos entendimiento mucho más complejo de quiénes somos y cómo encajamos en el mundo que nos rodea. Ahora hay un problema, y es el problema que nos afecta a todos. Cada que estamos pensando, la mente consciente suelta el volante, deja de tener el control y mira hacia adentro. Estudios revelan que la mente consciente está en sus pensamientos el 95% del día y no está prestando atención al entorno. Es decir, que del total de horas que pasamos despiertos, el 95% estamos pensando. Es decir, soltamos el volante de nuestra vida cada vez que estamos pensando. ¿Qué estará entonces controlando nuestra biología, nuestra vida? Esto se convierte en el trabajo de la mente subconsciente, porque la mente subconsciente es el piloto automático, es decir, cada vez que nuestra mente consciente está pensando o cada vez que pensamos, suelta el volante y lo toma la mente subconsciente. Se desactiva la mente consciente y se activa en automático la mente subconsciente. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que la mente subconsciente no te llevará hacia tus deseos y anhelos. ¿Por qué? Porque tiene programas limitantes instalados que descargaste de otras personas. Un hecho interesante es que la ciencia ha reconocido que hasta un 70% de los programas descargados en la mente subconsciente son programas negativos y que te restan poder. ¿Qué quiere decir? Que solo estamos operando en la vida el 5% del tiempo en la búsqueda de nuestros deseos y anhelos. El 95% de nuestra vida proviene de los programas en el subconsciente, porque estamos pensando, y la mayoría de esos programas del subconsciente son negativos y te restan poder. Y la consecuencia es que no estás viviendo la vida que deseas y que anhelas. Estás viviendo la vida de programas que tienes desde los 7 años. Y al reconocer que la mayoría son negativos y te restan poder, entonces comenzamos a ver que la vida se convierte en una lucha y sin embargo no vemos que estemos involucrados. Lo que vemos es el resultado de la mente subconsciente tomando el control y no vivimos de la manera que queremos, porque los programas de la mente subconsciente no son tuyos, vinieron de otras personas con sus propios problemas, con sus propias creencias, con sus propias limitaciones. Tenemos aquí una idea muy importante. ¿Estás creando la vida que quieres o la vida con la que fuiste programado, programada? Durante 400 años, los jesuitas han tenido un dicho muy famoso: dame un niño en sus primeros 7 años y te daré al hombre. Los jesuitas ya sabían que cualquier programa aplicado durante los primeros 7 años
cuando estás en estado Z, influenciará el 95% de la vida de esa persona. Si puedes controlar los primeros 7 años de vida de un niño, podrás controlar el resto de su vida. Es decir, si puedes controlar los primeros 7 años de vida de un niño, podrás controlar el resto de su vida, porque el 95% de esa vida vendrá de los programas descargados durante ese periodo. Por ese motivo es importante. Cuando nos levantamos por la mañana, tenemos deseos y anhelos. Hoy estaré saludable, hoy encontraré una relación, hoy conseguiré el trabajo que siempre quise, y luego salimos al mundo, luchamos y llegamos a casa por la noche abatidos. Nos vemos como víctimas. Soy víctima del mundo, porque yo quería esto y obtuve aquello. Entonces no fui yo quien causó el problema, soy yo quien tiene los buenos deseos. ¿Y qué significa esta información para nosotros como adultos? O las nuevas ideas sobre el desarrollo de la programación de la infancia. Que podemos pasar de ser víctimas a la de convertirnos en dueños en la programación del carácter de nuestra vida. Que al reprogramar nuestra mente subconsciente podemos manifestar una nueva realidad, una experiencia del cielo en la tierra, la vida que siempre has querido. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda o si esta información te ha sido útil, y en los próximos videos les compartiré 5 formas de comenzar a reprogramar esta mente subconsciente. Un saludo y un abrazo para todos.